Amigos de la sala de lectura La Pirinola, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a su espacio, su sala de lectura La Pirinola. Estamos de verdad muy contentos y muy agradecidos del favor de su atención. Quédese con nosotros, hoy tenemos un invitado de lujo, una persona, un gran aliado de la literatura en todos sus sentidos, de todas partes. Obviamente empezando con la de aquí de Sonora. Y por supuesto, yo le puse ahí, Ignacio Mondaca vuelve a sus raíces fronterizas, porque ha de ser el único que me entiende que cuando digo sala de lectura La Pirinola, ¿a qué lugar geográfico me refiero de aquí de nuestra frontera? Gracias por el favor de su atención. Me acompaña Gloria. Gloria, ¿cómo estás? Hola amigos, muchas gracias por un viernes más en esta sesión virtual. Muchísimas gracias por acompañarnos. Va a ser una sesión magnífica porque tenemos invitado de lujo. Y mi querido Ignacio Mondaca, bienvenido a la sala de lectura La Pirinola. Qué gusto recibirte. El gusto es mío, de veras que estoy muy complacido de esta invitación. He seguido su labor a través de las redes y también su labor en los respectivos planteles donde ustedes trabajan. Me siento muy halagado de poder compartir con ustedes el gusto que nos une a todos, que es el gusto por los libros, el gusto por la lectura y pues de alguna manera tratar de transformar los decaídos índices lectores de este país y ponerlo en perspectiva, como dice el título de nuestra sesión, hacia una nueva cultura del libro, ¿no? Pues eso me complace mucho. Pues qué bueno, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y esto es de verdad una especie de celebración por nuestros más de 1000 seguidores, que seguramente esta comunidad lectora sigue creciendo y es gracias al apoyo de ustedes. Por supuesto que no podían faltar los integrantes de la sala de lectura para darte la bienvenida también, ya los conoces a casi todos. Claro que sí. A Marijó, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy emocionada por conocer al invitado, ¿no? Hace creo que un año vino aquí en Nogales y pues sí. no, la verdad no se me dio la oportunidad, no pude ir, pero pues ahorita ya podré escuchar más acerca de él. Vas a oír las mismas mentiras que conté entonces, así que no te preocupes. Almita, Lourdes, ¿cómo están? También Almita y Lourdes. Hola. Es la de Lourdes, no crean que es parpadea. Hola, buenas tardes, muy contento de verlo de nuevo, Nacho. Igualmente. Una vez más de coincidir, ¿no? Ya ves que sí, me da gusto también. Lourdes Ramos, nuestra, ¿cómo se puede decir? Más reciente integrante de la sala de lectura. Wow, bienvenida. Estás muteada, estás con silencio ahí. Ahí está, ¿me escuchan ahora sí? Ahora sí, ajá. Sí. Ay, pues muchísimas gracias y pues también le doy la bienvenida y esperando mucho escucharlo. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ya estamos con los saludos iniciales y bueno, vamos a ver qué es lo que dice Facebook aquí, porque parece que tenemos un comentario de algunos conocidos ahí de Salvador Burrell. Saludos, Chava. Iba a entrar a la sala, no sé por qué no entró. Que entre. De hecho, creo que estaba cargando, maestro, y luego como que desapareció. A lo mejor la red lo sacó o algo así. Ah, ok. Buenas noches, Zuleika, Elmer. Gracias por estar aquí. Gracias a todos ustedes, amigos de la sala de lectura La Pirinola. No se olviden, por favor, de compartir esta. Muchas felicidades, dice Blanca García. Se me hace conocida ese nombre, Blanca. ¿Quién es? Me suena. A mí también. a mí me suena todos los días. Pues muchas gracias. Qué gran tema. Hoy tenemos algunas novedades antes de empezar con el tema, hacia una nueva cultura del libro. Me gustó mucho, es cierto, Ignacio, somos aliados, somos cómplices de este momento, ¿verdad? Y por supuesto que con el gran favor de recibir también tu formación, porque hemos estado en algunos cursos, hemos coincidido en algunos programas, y ha sido gracias a ese apoyo que nos has brindado todo el tiempo para poder, digamos, tener este tipo de iniciativas también. O sea, no somos improvisados, pues venimos de acá, de esta parte donde nos puedes, pues, has estado desde casi el principio, ¿no? Sí, ¿no? Desde el principio, ¿verdad? ¿Qué será? ¿Hace 6 años, Ignacio? Yo creo que más, ¿no? Más, ¿no? Poco más. Yo creo que más, sí. Entonces, pues no podemos dejar de tener algo especial en esta sesión, Gloria. Pues fíjate, Ignacio, que platicábamos sobre la llegada de los 1000
de los 1000 seguidores, de los 1000 likes, y decíamos, tenemos que tener un invitado de lujo. Y pues rápidamente... Aclaramos, un invitado especial porque todos los invitados lujo, han sido de lujo. Sí, es cierto, y estamos muy agradecidos con ellos, ¿no? Un invitado muy especial, y creo que tú nos has abrazado bastante, nos has apoyado y también has sido parte de lo que es la sala de lectura La Pirinola. Ya llegó Chava. Bienvenido, Chava. Pensé que habías entrado y me habías visto y huiste, pero no, ya vi que regresaste. No. La dinámica de los viernes así es, pues de esta manera te damos la bienvenida a todos, todo el equipo de la sala de lectura La Pirinola, para escucharte lo que tienes que decir, para hacerte preguntas también y para disfrutar de esta tarde junto con nuestros amigos de Facebook. Aquí Gloria tiene un perfil más o menos resumido, ¿no? De lo que ha sido tu trabajo alrededor de, pues, ¿de qué? 30, 40, 50 años, no sé, todo el tiempo, ¿no? Siento y feria. Bien, bueno, me voy a quitar el audífono porque estoy también escuchando lo que tenemos en la producción, pero como voy a leer, ponte lo que sea. Bueno, por favor. Hay producciones. Bien. Okay. Pues es un honor para mí dar lectura a un pequeño, como decía Isaac, resumido, porque yo creo que Ignacio Mondaca es más que este texto que yo voy a tener el honor de leer. Entonces, Ignacio Mondaca, nacido en San Luis, Colorado, es editor, narrador y poeta. Ha publicado Relatos de Ocio en el 2005, Relatos sin rastro en el 2010. Obras ganadoras del concurso de libros sonorense, un poemario Órbita de los Elementos en el 2012, obtuvo el premio de poesía Alonso Vidal. En el 2017, con instrucciones para asesinar a Julio Cortázar, obtuvo nuevamente el premio del CLC en el género de cuento. Ese año, sus libros de ensayos Misoginia, Machismo, Literatura y Puntos Intermedios obtuvo mención honorífica en ese certamen. Es el creador de la bitácora Humphrey Blogger o blogspot.com. A ver, tú eres más gringo, Isa. ¿Cuál es? Aquí. Es Humphrey Blogger. Dale, Blogspot, no, pues Humphrey. Precursora entre los escritores de Sonora. En 2004 y 2005, este blog recibió el premio Atalaya de Oro, otorgado a las 100 bitácoras más visitadas de Hispanoamericana. Es licenciado en Literaturas Hispánicas por la Universidad de Sonora, donde cursó la maestría de Literatura Hispanoamericana. De 2006 a 2008 fue integrante del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Sonora. De 2009 a 2015 se desempeñó como coordinador de literatura y publicaciones del ISC. Desde el 2007 es miembro del Programa Nacional de Salas de Lectura. Ha publicado textos en veintena de antologías. Uno de sus cuentos se publicó en Caminos de Bifurca, Forca, Instituto Sinaloense de Cultura 2014. Fue electo presidente de Escritores de Sonora en el 2017 y hasta la fecha seguimos teniendo presidente para rato. Está casado con Blanca García Chaira y tiene 3 hijos. ¿Así dice Chaira? Así es. Muy bien. Eso es Alejandra, Emma, Alicia e Ignacio. Y su nieto, Pablito. Además, su trabajo como más de 100 libros, 120 libros, ¿no? Me dijo. Conferencista. Creador del programa Sonora Lee y mucho, mucho más. Todavía mucho más. Y pues lo recibimos con un aplauso. ¿Qué les parece? Para darles... ¡Bravo! ¡Soy yo! Sin duda, Muchas gracias. Fíjate que este paseo por parte de mi actividad de promoción de la lectura, de promoción de la literatura, que son 2 cosas diferentes, y ahorita voy a hablar un poco más de ello, me lleva a pensar en 2002, 2003, cuando los escritores empezaban a organizarse en virtud de que nos considerábamos los más ilustres desconocidos de este estado, ¿no? O sea, había mucha actividad por parte de los escritores, había mucha actividad de producción de textos, pero no había lectores. Es decir, eran
estábamos en un estado sin lectores, ¿no? Y eso se entiende si uno observa que en todo el estado tenemos escasamente 18 librerías y somos un estado de 70 municipios, ¿no? Y antes había menos librerías. Y bueno, claro, todas las librerías están, la mayor parte están ubicadas en Hermosillo y en Obregón. Entonces, la gran mayoría de los municipios del estado no tienen librería. Entonces, esto pues nos da un panorama desolador para los escritores, ¿no? Porque pues había que buscar a los lectores. Y esta es la razón por la que se funda Escritores de Sonora en 2004. Más o menos a partir de esa fecha, yo y un grupo de escritores comenzamos a hacer giras en diversos municipios de la entidad, entre otros Nogales y este circuito que hay, Nogales, Benjamín Gil, Magdalena, y ahí empezamos a tener contacto con profesoras, principalmente profesoras, pero también madres de familia que estaban interesadas en integrarse a promover la lectura. Lo hacían ya desde sus planteles, ¿no? Entonces, poco después, nos damos cuenta de que existe una asociación de promotores de lectura que dio lugar al Programa Nacional de Salas de Lectura. Y pues nos acogió a todos porque pues una de las grandes cosas que tiene este programa es que dota de libros a los promotores de lectura, es decir, y antes dotaba casi todos los años con 100 o 200 libros, y esto pues era verdaderamente pues echar semillas sobre terreno fértil, ¿verdad? Porque esos libros se multiplicaron muy pronto. Y me acuerdo yo que acompañado de Emilio Robles, de Editorial Garabatos, escritor también de Sonora, nos íbamos en un buchito, nos íbamos así como puebleando, ¿no? Íbamos a los pueblos y ya teníamos algún contacto y ese contacto nos juntaba más gente. Y debo decir, la mayor parte de estos promotores de lectura que conseguimos en esa época en el norte del estado eran mujeres. O sea, eran profesoras de primaria, profesoras de jardín de niños, ¿no? Muy entusiastas. Y muchas de ellas se integraron al programa de salas de lectura casi desde entonces, 2007, 2009, y permanecen hasta la fecha, ¿no? Como promotores de lectura. Ya después, cuando yo me desempeñé en un cargo de literatura, un cargo público en el Instituto Sonorense de Cultura, pues tuve la oportunidad de hacer desde la institución, ¿verdad? Esta campaña mucho más amplia, mucho más diversa, ¿no? Y en ese trajinar, pues pudimos visitar la mayor parte de los municipios, pudimos visitar la mayor parte de los planteles de Colegio Bachilleres, de CECITES, de CED del Mar, o sea, fuimos a muchas partes, desde San Luis hasta Navajoa, ¿no? En esos trajines, ¿verdad? Pues mucha gente valiosa, como el caso de mi gran amigo Salvador Burruel, ¿verdad? Se integran a este programa de salas de lectura y entonces se multiplica de manera muy venturosa, muy generosa esta alianza de promotores de lectura. Y da origen al programa Sonora Lee, y da origen a una feria de libro muy exitosa en Hermosillo, y cambia, siento yo, ¿verdad? Hacia 2014, 2015, ¿verdad? Ya hay un pool de intenciones, de gente, ¿verdad? Que empieza a movilizar. La Feria del Libro se convierte de pronto pues en un tumulto de niños, de jóvenes que van a comprar libros y esto genera récords de venta de libros. Instituciones como Editorial Porrúa, como Gandhi, ¿verdad? Se empiezan a animar a venirse a Sonora a instalarse. ¿Por qué? Porque hay un auge de la venta de libros, ¿verdad? Ahora, ¿ha cambiado esto los perfiles lectores del Estado? En cierta manera sí, ¿verdad? Pero todavía de manera mínima, ¿verdad? O sea, de manera todavía potencial. Es decir, no se ha logrado crear un impulso así avasallador en favor de la lectura. Y esto se debe a la ausencia de políticas públicas permanentes de fomento a la lectura. Entonces, ante esta circunstancia, ¿verdad?
un grupo de diputados, ¿verdad? También viendo el movimiento que había, se lanzan en 2014 a promulgar una ley de fomento a la lectura y el libro en el estado de Sonora. En otros estados ya existía y en muchos otros estados no existe. Pero bueno, Sonora tenía entonces la gran oportunidad de tener un instrumento. La ley de fomento a la lectura del estado de Sonora, fomento a la lectura y el libro, es una ley que si ustedes la leen y la pueden encontrar en internet, no búsquenla con ese nombre, Ley de Fomento a la Lectura y el Libro del Estado de Sonora. Y bueno, lo que parecía promisorio, lo que podría permitir, por ejemplo, que se creara un Consejo Estatal de Fomento a la Lectura, donde podrían estar la perinola y las salas de lectura y los clubes de lectura y los promotores de lectura y hacer diagnósticos de cómo está el fenómeno de lectura a nivel estatal y también plantear estrategias de fomento a la lectura, ¿verdad? Eso podría ser el Consejo Estatal, si lo hubiera. El gran problema de esto es que nunca se puso en marcha esta ley. Como otras leyes, está ahí la ley durmiendo el sueño de los justos y con un potencial enorme de poder incidir en la situación cultural de nuestro estado, ¿verdad? En transformar los perfiles lectores, en crear una conciencia del libro. Fíjense, nosotros los escritores hicimos un cálculo de que para arrancar un programa piloto de fomento a la lectura necesitábamos tener 300,000 libros de entrada. O sea, 300,000 libros que nos pudieran permitir crear un programa específicamente dedicado a la promoción de la lectura en la educación básica. Estamos hablando de preescolar, primaria y secundaria. Y establecer ahí un programa digamos, integrado, ¿no? Que permitiera que los jóvenes que egresan de la secundaria pudieran ir a la preparatoria ya con un bagaje de herramientas de lectoras, ¿verdad? Con habilidades lectoras desarrolladas, pues que le permitan absorber los conocimientos, porque el gran problema que tenemos en los índices tan bajos en materia de aprovechamiento escolar se debe fundamentalmente al hecho de que los estudiantes carecen de herramientas lectoras, de habilidades lectoras. Bueno, no solamente los estudiantes, también los profesores, ¿verdad? Y esto desde luego no es un problema de los profesores, esto es un problema del sistema que nunca consideró desarrollar este aspecto, que es el asunto de la lectura. Aquí estamos viendo esta lámina que a mí me impresionó mucho la primera vez que la vi, donde dice, la mayoría de los latinoamericanos culminan la secundaria sin saber leer bien, ¿verdad? Si ustedes se ponen a ver las estadísticas que hay en internet de los índices de aprovechamiento en lo que es lenguaje y comunicación y en matemáticas que van a la par, nos dejan ver que cerca del 70% de los estudiantes tienen deficiencias en aprendizaje en estas dos materias. Ahora, ¿por qué? Pues por una sencilla razón, porque la enseñanza del lenguaje, pues la enseñanza del lenguaje tiene que ver con la lectura, tiene que ver con la escritura, tiene que ver con el aprendizaje. Entonces, en la medida en que tenemos bajos índices de aprovechamiento lector o bajos habilidades lectoras, ¿verdad? Pues evidentemente que caemos en el punto en el que el estudiante va a resolver problemas matemáticos, pero no los lee bien, no, o sea, no los comprende, no comprende los problemas. Entonces, difícilmente puedes resolver un problema si no lo comprendes, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva a la idea de que el estudio del lenguaje a través del español, redacción, expresión oral y escrita, lengua nacional o como se le quiera llamar a estas materias, ¿verdad? Tienen que ver con la comunicación humana, ¿sí? Y la comunicación humana es, además de poder saludarnos y saber cómo estamos, es también comprendernos y comprender a fondo a las personas, ¿no? Entonces, no es una cosa simplemente de... Espérenme, déjenme, me sorprendió mi teléfono.
No es una cosa de que sea otra materia el lenguaje, pues, sino que es la materia. Y en esta materia tenemos la posibilidad de desarrollar destrezas fundamentalmente a través de la actividad artística. No me dejará mentir, pero yo pienso que las personas más capacitadas para enseñar a leer, ¿sí?, son los profesores de teatro, son los profesores y profesoras de música. ¿Por qué? Porque tanto el teatro como la música permiten apropiarnos de un lenguaje. El teatro es la lectura de una obra, ¿verdad?, hablada como hablamos en la vida cotidiana. Es decir, con estas inflexiones de voz, con estos volúmenes diversos, con estas intenciones lingüísticas. Entonces el teatro habilita para no solamente interpretar las palabras, sino interpretar lo que quieren decir, lo que hay detrás de las palabras, la intención del lenguaje, ¿no? Entonces, por esa razón, el hecho de que las actividades artísticas estén tan ninguneadas en la currícula escolar, ¿verdad? Por ejemplo, no haya clases de teatro desde el primer año de primaria, desde preescolar, ¿verdad? O clases de música. La música es otro lenguaje y es un lenguaje muy rico porque nos permite, la música, a diferencia del lenguaje, sí tiene las notaciones de volumen, de intención, de velocidad, etcétera, que tiene, la música lo tiene y el lenguaje hablado también lo tiene, ¿verdad? Pero a la hora de que lo leemos, ¿verdad?, no sabemos cómo descifrarlo. Entonces la música sería un instrumento magnífico, ¿verdad?, para desarrollar esta comprensión de todas las características que contiene la música y llevarlas al universo de las letras, ¿no? Entonces, pues yo pienso que la tarea pendiente de poner en marcha la ley de fomento a la lectura y el libro es una cosa que tiene que hacer. Si no lo va a hacer este gobierno, tiene que hacerlo el próximo, ¿verdad? Porque si no lo hacemos de esa manera, nos vamos a pasar otros 20 años, ¿verdad?, picando piedra como lo hacemos y lo hacemos con una enorme voluntad, ¿verdad? Pero esto tiene que estar acompañado de políticas públicas. Esto tiene que ser un compromiso de la sociedad y del gobierno, ¿verdad? Y en ese sentido, pues es una tarea de todos que promuevan la lectura. Quien promueva la lectura tiene que promover esa ley, tiene que tomarla como un asunto personal, porque de otra manera les digo, seguiremos haciendo el esfuerzo, haciendo cosas buenas, ¿verdad? Pero vamos a avanzar a paso de tortuga. Aquí se necesitan grandes inversiones, 20 millones de pesos, 21 millones de pesos cuesta hacer esos 300,000 libros. No es nada, no es nada. Y estamos hablando de 100 libros por escuela primaria. Son 3,000 escuelas las que tenemos al Estado. 100 libros por 3,000 escuelas, pues son 300,000 libros. Ese es el factor. Nacho, comentabas lo de estas materias, ¿no? Y estos proyectos que se implementan en las escuelas. A mí me llama mucho la atención y coincido contigo porque todos los años es la misma historia. No me dejarán mentir, Marijó, Almita, que acaban de pasar o están pasando. Ya viene el examen tal y nos ponen, ¿no?, a estudiar. Y curiosamente, los muchachos que mejor salen en estos exámenes son los lectores, los que leen. Y las actividades que implementan para este examen, Ignacio, son memorísticos, son cuestionarios, son que se aprendan, no sé, los tipos de comunicación, por mencionar algo. Pero precisamente yo puedo diferenciar que los muchachos que son lectores pasan ese examen de lujo. Entonces yo creo que sí estamos haciendo algo, pues no sé si mal o extraño, no sé cómo llamarlo, pero creo que si hiciéramos una alianza, los promotores de lectura, los que estamos fuera, pero los que estamos también en las escuelas, de promover la lectura de otra manera, ¿no? Porque
La sala es como un lugar, en el Cobach, por ejemplo, es un lugar mágico, pues. Los morros van ahí porque no es la escuela, pues, porque no es algo que los obligan. Pero ¿qué pudiéramos hacer, no, para tener estas dos cosas, no? En el ámbito escolar y el fuera de escuela. Ok. Mira, les voy a contar una anécdota. El año pasado me tocó visitar al al subsecretario de Educación Media Superior y Superior, al licenciado Mariscales, Onésimo Mariscal. Y ese señor, hablando sobre la ley, nos dijo, bueno, pues vamos a tratar de hablar con el secretario para que se ponga en marcha. Pero déjenme contarles algo, nos dijo. Fíjense que hace poco me invitaron a Texas, dijo el subsecretario. Me invitaron a Texas y hubo una reunión con funcionarios de la Secretaría de Educación de Texas que estaban relacionados con preparatoria y educación superior, nos dijo, ¿no? Entonces, pues ya platicaron de los programas de estudio, platicaron una serie de cosas, pero al final, nos cuenta, al final nos dijeron que nos querían llevar a una escuela para que fuéramos a conocer esa escuela. Entonces llevaron al subsecretario de esa escuela de Texas y está en un condado. Esa escuela es una escuela preparatoria que es una escuela de música. O sea, es una escuela de música. Ahí van los jóvenes que quieren aprender música y que tienen que llevar toda su currícula la normal, pues la que llevan todos los estudiantes, ¿no? Pero aparte, pues llevan los estudios de música. Entonces, lo sorprendente y lo que lo sorprendió al subsecretario es que esa escuela era la que tenía el más alto rendimiento escolar del estado. O sea, esa escuela era la que tenía el mayor aprovechamiento escolar del estado. Entonces, esto lo contó él, pues, como diciendo, tienen razón, ¿verdad? O sea, sí, no es un cuento el asunto de que aprendan música y les va a ir mejor. No es una cosa tan romántica. Es una cosa muy científica. La música es ciencia. Ustedes vean una partitura y vean una partitura de alguna sinfonía, por ejemplo, ¿no? Pues es una cosa de tener muchos conocimientos, ¿verdad? Pero aprender música no es tan difícil si se empieza en la escuela primaria o si se empieza en el jardín de niños. De hecho, miren, yo conozco escuelas en donde los niños aprenden a leer primero música, piezas sencillas, ¿no? Antes que aprender el abecedario. O sea, y además les entusiasma mucho. ¿Por qué? Porque pues les desarrolla sus habilidades, las flautas dulces, les desarrolla sus habilidades motoras, sus habilidades motoras finas, ¿no? Pero además les enseñan a tocar junto con otros niños. O sea, les enseñan lo que es el trabajo en equipo. Bueno, está muy trillado decir trabajo en equipo, más bien es coordinarse con otra gente. Pero es que justamente la armonía esa es, ¿no? La armonía eso es la conjunción de varios esfuerzos que hacen un producto final, ¿no? Y si lo vemos desde este punto de vista, estimular en la primera infancia, segunda, la adolescencia, este tipo de formación enfocada con música, tiene mucho sentido, ¿no? Ahí tenemos algunos comentarios en Facebook, Almita. Pues tenemos aquí un comentario de Elmers que dice: una inversión necesaria. Mejoraría enormemente la calidad educativa. Leer es resistir. Y claro que sí, Elmer, creo que estamos muy de acuerdo. Nacho quería comentar algo que comentaba que era muy importante que hubiera políticas que nos ayudara a fomentar esto, ¿no? Y continuar esto. Me quedo con la charla que tuvo Sergio Galindo, Chava y Jesús Ochoa, donde decía, el gobierno, no quiero tocar esas fibras, pero se debe de apoyar al arte, no por gusto, sino por obligación. Entonces creo que a mí eso fue un comentario que dije yo, wow, o sea, lo comentó alguien de los espectadores y dije yo, me quedo totalmente con eso. O sea, no debe ser un gusto de, invertimos 20 millones en esto. No, es que no debe ser un gusto, debe ser
una obligación por parte de todos. Eso es lo que considero, ¿no? Entonces, y bueno, otro de los comentarios que tenía es que precisamente hoy en la tarde, ahorita que mencionaba lo de las partiduras, estábamos acordándonos de aquella vez que estuvo con nosotros en el TEC y nos regaló unas partiduras a muchos de nosotros. Ajá, y nos puso ahí a leerlas, a cantarlas, a esto, y decía, y guárdenlas porque probablemente sean las únicas que nos regalen en toda su vida. Espero que no, pero muchas veces me es el caso, ¿no? Pues fíjate que sí. Cuando hablamos de políticas públicas, entramos a un tema de cómo los ciudadanos podrían impulsar, ¿verdad? Cambios en los modelos educativos, ¿verdad? En la medida que se cree conciencia, en la medida que haya grupos organizados, como el caso de los escritores, ¿verdad? Yo he pugnado por crear una asociación estatal de clubes de lectura, clubes y salas de lectura, porque eso le daría mucha fuerza al movimiento lector emergente que hay y que se mantiene, y con sus altibajos, ¿no? A veces bien y a veces la gente se desanima, ¿verdad? Pero finalmente como que se ha creado conciencia, ¿no? Hay grupos de mediadores de lectura, hay grupos organizados de clubes de lectura. Entonces, sería cosa de unir voluntades para que esto se pudiera realizar. Miren, el asunto del arte. Ahorita en algunas instituciones de España y de Francia se está discutiendo no solamente el asunto de que el arte pudiera ayudar a desarrollar las habilidades para comprender ciencia o otras materias informativas, ¿no? Sino que lo que dicen, y esto lo dicen muchos pedagogos ahora, es que en realidad la enseñanza debiera hacerse a través del arte. O sea, más bien, no que el arte nos sirva como unas muletas para desarrollar la ciencia, sino que el arte sea el propósito de la enseñanza, ¿no? Es decir, vamos a crear artistas, vamos a generar un impulso en el espíritu humano, ¿verdad? Introduciendo el arte en nuestros niños y jóvenes, ¿verdad? Es decir, estimulando estas capacidades creativas personales, estos dones que todo mundo tenemos, ¿verdad? Y a algunos les gustará ser actores, y a otros les gustará ser pintores, y a otros les gustará ser músicos o escritores, ¿verdad? Pero el punto es, ¿verdad? Que teniendo una idea unificada sobre el papel del arte, ¿verdad? Para el desarrollo, toda la gente debe leer bien, toda la gente debe escribir bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esas son nuestras armas de comunicación. Esas son las armas de la expresión oral y escrita. Chava no me dejará mentir. La primera cosa que el director de teatro hace es que el actor gesticule y hable correctamente, que se le entienda lo que dice, ¿verdad? No que se coma palabras, no que se coma letras. ¿Por qué? Porque tú te vas a presentar ante un público que te tiene que entender, ¿verdad? Vas a transmitir. Y no solamente te tiene que enseñar eso el maestro de teatro, te tiene que enseñar a modular tu volumen, ¿verdad? Porque si empiezas a gritar y empiezas a hablar muy fuerte, pues para el segundo acto te vas a quedar afónico, ¿no? Lo mismo el músico que canta, ¿verdad? Necesita desarrollar habilidades de comunicación, ¿verdad? Y bueno, pues fíjense, estamos empezando con eso, hablar correctamente, ¿no? A mí me gusta mucho ir a las secundarias porque el primer ejercicio que les hago yo es, los pongo a hablar, quedito, los pongo a hablar normal y los pongo a gritar, ¿verdad? Entonces les digo, ese es el volumen de la forma en cómo hablamos, ¿verdad? Ese es el volumen, porque lo modulamos, porque decimos, oye, ¿ya supiste que Chonita está embarazada? O sea, los chismes, pues, ¿cómo los decimos? Los contamos en voz baja, ¿verdad? ¿Verdad? Pero si vamos a una fiesta, pues estamos gritando, ¿no? Estamos hablando muy fuerte. Y si vamos a misa, no. Pero si estamos en un bar, estamos hablando fuerte porque no te puedes comunicar con la música. Entonces, la emoción humana, la emoción de los seres humanos modula la forma en cómo hablas, ¿verdad? La intención con lo que dices, esto o aquello. Entonces, fíjense, el arte, cómo nos habilita para poder desarrollar estas capacidades a la hora de leer, ¿verdad? Porque yo me pongo a leer, ¿verdad? Me pongo a leer un cuento y si lo leo
como hablo, ¿verdad? De manera sosa, de manera plana, pues claro que me va a aburrir, ¿verdad? Pregúntale a los estudiantes de secundaria, ¿a quién le gusta leer? A nadie levanta la mano. Pues es sorprendente. Nacho, Por allá uno levanta la mano, ¿no? Pero la verdad es lo que decía Gloria, ¿no? O sea, cómo la obligatoriedad de la lectura se fue por un camino equivocado, pues, ¿no? Es decir, se fue por un camino en el que yo no me divierto leyendo. ¿Por qué? Pues, es flojera, ¿no? oye, Nacho, Tengo dice, que leer para el examen. Nacho, dice Mayra Ruiz Araiza, la música y el canto forman el carácter de un niño. Felicidades, hermano, ¿no? Te manda a felicitar ahí. Esa es mi hermana. Yo creo, sí, saludos para ella. Gracias, hay que compartir Nos para conocemos desde que teníamos 6 años. ayer. Yo creo que los 80 más o menos. A mí me gustaría destacar un punto, que tienes mucha razón en incluir el arte, la música, el teatro, pero no podemos desvirtuar a la literatura también como una manifestación artística. O sea, la literatura también es un arte. Y como dices tú, son 20 años que estuviste trabajando, ¿no? Y construyendo todo eso. Entonces, estamos en un punto de inflexión probablemente. Yo no, la verdad, puedo expresarme a favor o en contra de que el gobierno establezca buenas y verdaderas acciones en favor de incluir el arte dentro de las instituciones educativas. Verdaderamente, pero a mí me gustaría nada más destacar ese punto de decir, bueno, la literatura también es un arte y es algo en lo que te has dedicado, ¿no? En estos 20 años. No me gustaría que nos extendiéramos tanto en este tema porque todavía nos falta hablar de tu libro. Eso es un libro maravilloso, también ganador. Aquí tenemos algunos. Y hay otro punto también, ¿no? Lo de el Festival de Literatura Sonora 2020. Entonces me gustaría que a manera de resumen pudiéramos cerrar este punto para poder pasar al otro. No sé, los invito. ¿Qué les parece? Muy bien. Seguro que sí. Saludo con mucho gusto a Mayra y Alberto, su esposo, que son grandes amigos de San Luis de Colorado, que viven por acá ahora, y con los que me disfruto mucho poder compartir. Me da gusto que estén atentos a esta presentación. Bueno, pues para concluir nada más el asunto, ¿no? Sí, sí. Yo reduciría a dos tareas fundamentales que tienen que ver con la enseñanza de la lectoescritura. Uno, concentrarnos en elevar los índices lectores de los sonorenses, ¿no? Ahí está. Partiendo, desde luego, desde la estructura educativa, ¿no? Porque estos niños y jóvenes, pues son las familias del futuro, ¿no? Dentro de 20 años, esa es la gente que va a estar regiendo los destinos de este país. Y por otro lado, crear una cultura del libro. Decíamos al principio, pues es que no hay librerías, pues es que la gente no compra libros, pues es que la gente no considera el libro parte de su canasta básica, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, en buena medida porque no ejerce la lectura, ¿no? Esta estadística, pues, nos deja con la boca abierta, ¿no? ¿Cuántos libros se leen al año por individuo en edad lectora en Estados Unidos? 18 libros, comparado con 3.5 libros que tenemos en México en promedio, ¿verdad? O sea, los gringos leen 5 veces más que nosotros, ¿verdad? O sea, es un país que lee mucho. En Europa el promedio es de 20 libros y hay países como Finlandia, Holanda, la propia España, donde el índice de lectura anual es de más de 20 libros por individuo. Y Japón, pues es un país ejemplo también, ¿no? Contra los que piensan que en Japón o que la gente no lee porque ahora hay muchas tablets y teléfonos inteligentes. Japón nos dice que la cuestión de la lectura es una cuestión de hábito lector, porque Japón es el país que tiene mayor consumo de tablets, de teléfonos inteligentes y de pantallas, ¿no? Sin embargo, es uno de los países que tiene mayor índice de lectura de libros impresos. Así que, pues sí, esa estadística es muy contundente, ¿no? Nacho,
precisamente también hablábamos de eso. En nuestro grupo de aquí de la sala de lectura estábamos mencionando, recordando lo que vimos en aquella plática y todo eso. Y Ricardo, que pues ahorita no puede estar con nosotros por cuestiones de trabajo, pero que nos retroalimentó en la tarde, nos dijo, también recuerdo que se me hicieron mención de estos países, dice, donde parece que es mucha la tecnología y que tal vez es eso lo que nos está desviando de nuestro camino lector, dice. Pero por ejemplo en Japón, cómo está la tecnología de avanzada, pero también cómo están de avanzados en libros que tienen en físico. Creo que es algo muy importante también y creo que yo, bueno, muchas veces me he puesto a pensar en la gente de tantas cosas, digo, que en realidad nosotros pensamos así como que, ay, no tiene sentido, pero en realidad tiene un trasfondo cultural y literario, lo podemos decir así. Por ejemplo, aquí en Nogales hay un lugar que se llama Dantes y es un restaurante y muy bien y todo, pero está influenciado en la Divina Comedia de Dante. Entonces, yo cuando me enteré fue así como que, wow, o sea, a la persona que se le ocurrió tuvo que haber leído la Divina Comedia de Dante y qué padre, digo yo. También pienso en esto, no sé, de Chespirito, que pues el personaje del chavo en el barril está inspirado en este filósofo, ¿cómo se llama? No recuerdo. El nombre es esto, Shakespeare. William. ¿Te refieres a Shakespeare, a Chespirito? Pues ¿No? me recuerdo que hay un filósofo que supuestamente vivía en un barril, entonces se supone que Chespirito saca la idea de esto. Entonces digo yo, tantas cosas que nosotros pensamos que están porque sí, pero en realidad tienen un trasfondo literario y cultural que es muy grande, ¿no? Entonces eso quería comentar. Sí, ese filósofo se llama Diógenes, ¿no? Diógenes. Se supone que vivía en un barril y traía una lámpara, ¿no? Y andaba buscando la verdad con esa lámpara, sí, ¿no? Diógenes. Pero bueno, tiene mucha razón en lo que dices. Hay muchas maneras de incidir a través del arte en desarrollar las habilidades de comprensión de la gente. Finalmente es lo que nos interesaría, ¿verdad? Y la comprensión está íntimamente ligada con la comunicación humana, ¿no? O sea, en la medida en que nos comunicamos mejor, ¿verdad? Pues nos entendemos mejor, ¿verdad? Podemos comprender mejor al otro, a nuestro vecino, a nuestro compañero, a nuestra compañera, a nuestros amigos, parientes, ¿verdad? Cercanos. Desde luego, decía Isaac, la literatura, ¿no? La literatura desde el punto de vista de la creación, es decir, de inventar algo, de inventar una historia, de inventar un poema, de inventar una obra de teatro, es un ejercicio de imaginación, porque el escritor lo que hace es que escribe algo que no se había escrito antes, ¿verdad? Es decir, y bueno, como hemos visto en nuestros talleres, pues escribir es un oficio, ¿verdad? Y aunque todos podemos escribir, no todos podemos escribir bien, o no todos podemos ser tan creativos para escribir, ¿verdad? Pero bueno, sí podemos desarrollar una norma que nos permita conocer las reglas de la sintaxis, las reglas de la ortografía y a través de esas herramientas desarrollar nuestra propia imaginación, ¿verdad? Entonces, el escritor lo que hace, ¿qué hace el escritor? Inventa a partir de lo que ha leído, a partir de lo que le han contado, a partir de lo que ha experimentado. Y a partir de eso, crea cosas nuevas, ¿verdad? Crea historias nuevas. Y bueno, quizá no todo el mundo tenga la habilidad o tenga el don o tenga la vocación de ser escritor, ¿verdad? Pero bueno, esta es una de las tantas cosas que se pueden hacer, ¿verdad? Desde la literatura. Yo les decía, es un ejercicio de la imaginación de quien escribe, pero es también un ejercicio de la imaginación de quien lee, ¿verdad? Porque si alguien aprende a leer adecuadamente, ¿verdad? Si alguien ha desarrollado sus propias capacidades artísticas a través de la música, del teatro, de la danza, ¿verdad? Y aprende a leer correctamente, pues lo que hace es que está reproduciendo a través de la lectura el mundo que se le está creando y que se le está presentando a través de un texto literario, ¿no? O sea, tienes que inventar tú también lo que estás leyendo, ¿no?
Yo estoy leyendo una novela policíaca ahorita, ¿no? Inmensa, es como de 700 páginas, ¿no? Y es toda una trama, es una trama complejísima de asesinatos y de investigación y de resolver los crímenes, ¿no? Entonces el escritor, fíjense, pues echa a volar su imaginación, crea una circunstancia a partir de una realidad que sea comprensible por otros, ¿verdad? Pero te la pone en letritas para que tú la reproduzcas y tú crees tus propios detectives y tus propias víctimas y tus propios asesinos y tú los inventas también. Por eso la lectura es un ejercicio interactivo pues con lo escrito, ¿no? Es un ejercicio de la imaginación del escritor y del lector también. Entonces la lectura es un ejercicio activo, ¿verdad? Activo. Lo que está ahí son letras, pero lo que están evocando esas letras son tu imaginación, ¿sí? Entonces, para enseñar a leer necesitamos hacer que enseñemos a desplegar la imaginación, ¿verdad? Porque leer no es leer letritas, porque leer letritas las aprendes en primero de primaria. El asunto es qué quieren decir las letritas, qué hay detrás de las letritas, de esas 29, 30 letras de un abecedario que te permiten imaginar, que te permiten crear, que te permiten desarrollar ideas que tú las vas a armar, ¿sí? Tú las vas a poner en juego, tú las vas a desarrollar. Y bueno, pues se dice que una lengua culta es una lengua que tiene creación literaria. O sea, una lengua se hace culta porque desarrolla un lenguaje que tiene la capacidad de transmitir ideas abstractas, complejas, de mundos existentes, de mundos posibles, de mundos imaginarios, ¿no? Y estos mundos imaginarios, estos mundos posibles, se crean a través de la literatura, ¿sí? Entonces, cuando una lengua desarrolla esa habilidad para transmitir eso, se convierte en una lengua culta, porque te puede poner sobre la mesa mundos que no existen, ¿ok? Mundos creados, mundos inventados, ¿no? Y en ese sentido, pues ahí está, miren esta fotografías que evocativas, ¿no? De la actividad artística, ¿no? Los niños que empiezan tocando el do re mi en una flauta dulce, ¿verdad? Cuando están en la primaria, secundaria, pues desarrollan habilidades mucho más complejas, ¿verdad? De seguimiento de una partitura, como decía Alma, o en otras actividades, como es el caso de la danza, ¿no? ¿Verdad? Que donde desarrollas capacidades de expresión corporal, de expresión artística y de ritmo y una serie de elementos que desarrollas a través del conocimiento de tu cuerpo, ¿no? Y todo esto pues también lo vemos en el teatro como una forma directamente dependiente del texto, ¿no? El teatro depende del texto, ¿verdad? Y el actor o el director, ¿verdad? Pone en juego las emociones humanas que están detrás de las letritas, que están detrás de los diálogos, ¿verdad? Y bueno, pues por esa razón el teatro es tan importante para desarrollar esta capacidad de interpretar los textos. Muy bien. Yo creo que nos deja bastante pensativos, ¿no? De este punto tan importante y tan necesario, ¿no? La verdad, yo espero que en un futuro próximo se pueda llevar a una realidad. Ahorita mencionabas Texas. A mí me ha tocado estar en bibliotecas en Phoenix, en Nogales, Arizona, aquí pegado. Y es una dinámica completamente diferente, donde se le da mayor preponderancia a lo que es la expresión artística. Son espacios que se dejan ahí libres, ¿no? Que si bien es cierto, nuestras bibliotecas también han cambiado mucho la filosofía, ¿no? Tradicional de las... O sea, siguen siendo espacios de encuentro y de desarrollo, ¿no? A lo mejor nos hacen falta pues más programas y más atenciones, que también, sobra decir, nuestro amigo Ignacio ha participado, ¿no? Ahí recientemente en un taller de bibliotecas a nuestra institución, ¿no? Y en muchas más, ¿no?
Entonces, Yo en lo personal me quedo y me emocioné mucho, ahorita lo decíamos, Isaac, y yo no sé si alguien más tenga un comentario, me quedo con lo de la imaginación, que yo creo que estamos fallando ahí, pues nos estamos olvidando de esta parte tan importante. Y algo que yo siempre digo en clase, y pues no sé si me voy a ver muy para el lado de la literatura, pero es que yo les digo, la literatura es todo, está en todas partes. Hay que enamorarnos de todo eso que nos rodea y al final es literatura. Entonces, creo que tenemos que trabajar en conjunto y creo que este tipo de charlas, Ignacio, no solamente nosotros como promotores, o sea, hay gente que necesita escucharla y no lo sabe, no lo ha escuchado. Entonces, tenemos que seguir trabajando. Te faltan más años, Ignacio, nos faltan muchos años de seguir y a donde tengamos que ir, ¿no? Para decirle a las personas, órale, aquí está la lectura, el libro nos cambia, el encuentro con los libros nos cambia. No sé si alguien de los demás, Lulú, Marijó, Chava, quieran comentar algo, Almita. La verdad yo quería hacer otro comentario distinto, pero ahorita con lo que acaba de decir me acordé mucho, ¿no? Obviamente pues, el apoyo lo es todo, ¿no? Pero la tarea empieza desde que, pues, personas como ustedes, ¿no? Promotores de lecturas crean estos distintos círculos, distintas salas de lectura en la que, pues, obviamente nos capturan a nosotros los jóvenes, ¿no? Y obviamente no vamos por obligación, nosotros empezamos a capturar a los demás, incluso si no nos llevamos como tal promotores de lectura, si incluso no tenemos nuestros propios círculos de lectura, nosotros empezamos a influenciar a los demás y es algo que yo he visto mucho, al menos por mi parte, ¿no? Pues he logrado, ¿no? Se puede decir que sí lo he logrado, he traído más gente conmigo a este mundo de la lectura, de todas las edades precisamente, o sea, las amigas de mi mamá y las traigo en bici y yo les presto mis libros, ¿no? Yo les presto mis libros, les digo adelante, ahí están. También los amigos míos que me empiezan a ver que yo publico, o que yo estoy hablando de libros y de ver cómo estoy emocionada contando la historia, me empiezan a preguntar y también me empiezan a decir, oye, ¿sabes qué me prestas este libro? O sea, yo creo que sí empieza desde ahí, ¿no? Desde que hay un promotor de lectura o incluso el profesor de la primaria, de la secundaria, del kinder, de donde sea, que te empieza a contar algunas historias, te está empezando a poner esa semillita, ¿no? Y aunque no es algo obligatorio, cuando hay un profesor que sí le gusta, te empieza a apasionar a ti también. Sí, fíjate, bueno, qué bueno que tomas el tema. Primero, pues esto de que nos quedan muchos años, Gloria, hazme la buena, ¿no? Ojalá que nos queden muchos años todavía de seguir dando guerra. ¿Quieres decir algo así? Por eso me reí. Pero respecto a lo que dice Marijó también, miren, hay que distinguir, lo decía al principio, hay que distinguir entre promover la literatura y promover la lectura. O sea, son cosas diferentes, hay que distinguirlas bien, porque la promoción de la lectura sí implica la literatura, pues porque vas a leer algo, ¿no? Pero implica sobre todo nociones de lectura, o sea, cómo leer. O sea, tips de lectura, por decir tips de una manera, digamos, vaga, pues, pero las herramientas lectoras hay que enseñarlas, ¿verdad? Por ejemplo, este asunto de la dicción, ¿verdad? Yo me pongo con profesores o con bibliotecarios a leer y los pongo a leer en voz alta y me doy cuenta de que tienen muchos problemas de dicción. A la hora que leen en voz alta me doy cuenta que nunca lo han hecho o muy pocas veces lo han hecho. Y a pesar de que yo estoy trabajando muy a gusto ahorita con un grupo de bibliotecarios, estoy fascinado con los bibliotecarios del Colegio de Bachilleres, porque no faltan a las sesiones online, pero además tengo 50 y tantos en una sesión, ¿no? O sea, y hay de dónde escoger ahí para que se pongan a leer y hemos leído cosas bien interesantes como cuentos de Inés Arredondo, de Rulfo, o cuentos para niños y jóvenes como La peor señora del mundo y pues muy animados, ¿no? Porque estamos repasando cómo leer a los personajes, pues les da mucha vergüenza a la gente hacer la voz del viejito, ¿no? O sea, pero cuando estás leyendo en voz alta, sobre todo si eres bibliotecario o profesor, tienes que hacer voces, porque si no es una lectura absolutamente plana, tienes que diferenciar voces, ¿verdad? Es como estar leyendo en una radionovela, pues. Tienes que estar haciendo voces para que llame la atención y se percate el oyente
de que son voces distintas las que están hablando, ¿sí? Entonces, con pequeñas variaciones vocales, ¿verdad? Sale una muchacha pispireta y le dice a la tsunamita en el cuento de Inés Arredondo, le dice, ay, que tengas una feliz noche de bodas, le dice. Con mucha intención, porque se acaba de casar con un viejo de 80 y tantos años, ¿no? Y la muchacha tiene 20. Entonces la prima le dice, y si tú lo lees así, tú dices, no, que tengas una feliz noche de bodas, dijo la prima. Puta, pues se pierde todo el sentido, ¿no? Entonces hay que aprender eso, que los personajes tienen vida, ¿no? Y hablan a su manera, ¿no? ¿Verdad? Como decíamos del chisme, pues, o como decíamos, o cómo habla el viejito, el viejito que se va a casar, ¿no? Es el cuento de la tsunamita. La chica va a visitar a su tío porque su tío está a punto de morir, ¿verdad? Y en el lecho de muerte está la familia y el sacerdote y está el médico, ¿no? Y le dicen a esta chica, oye, te habla tu tío, le dicen, no. Y el tío le habla, Belisha, ven por favor, le dice. Y entonces le resulta que le habla para proponerle matrimonio, ¿no? Le habla para proponerle matrimonio. Entonces todos empiezan a decirle a la muchacha que se debe de casar, porque si no se casa, los primos de la Ciudad de México se van a quedar con la herencia. Además, cásate, no van a ser unas cuantas días, porque ya está a punto de morir y de esa manera lo vas a heredar. Entonces, de alguna manera la convencen, pues, a la muchacha, ¿no? Y la muchacha, pues, se empieza a dar cuenta que el viejo comienza a regresar de ultratumba, empieza a revivir y empieza a reclamar sus derechos de esposo a la pobre chica, ¿no? Está bien interesante porque el cuento de Inés Arredondo, sinaloense, nos hace recordar aquel pasaje de la Biblia de la tsunamita, por eso le puso ese título, ¿no? Pues, en ese caso le llevan a un rey a una jovencita para que le caliente la cama y cualquier cosa que se pueda entender como eso, por eso. Y en un momento dado dice el epígrafe que ella maneja de la Biblia, pero el rey jamás la conoció, dice. ¿Qué pasó, Nacho? Me estoy despidiendo de mi hija porque va a salir de la ciudad, pero pues ya. Si quieres, mira, bueno, tenemos dos intervenciones. Está Lulú y está también Salvador, que quieren participar. ¿Qué te parece si pues damos unos 10 segundos para que te despidas? Sí, está bien. Sí, está bien. Bueno, sin lugar a dudas, yo creo que nos pone a reflexionar mucho el impacto que tiene leer un libro y darle este énfasis. Nosotros nos esforzamos mucho en hacer eso en clase y creo que ha funcionado. Por ejemplo, Lulú, ¿cómo le haces tú cuando le lees a tus hijos? ¿No? Si nos puedes platicar, y ahorita que llegue Nacho, le haces la pregunta. Igual usted, Salvador, mi querido Chava. Sí, creo que es muy importante algo que se nos ha escapado, que la lectura, es una asignatura que no hemos echado a andar todavía nosotros de forma completa. Estamos fomentando la lectura, pero no la escritura. O sea, necesitamos ayudarle a los muchachos con eso. De vez en cuando hacer una sesión que tenga que ver con la escritura. Nosotros reclamamos hace algunos años, en la anterior administración federal, que queríamos que Magda Rivera recibiera el premio Fomento a la Lectura, que lo tiene muy merecido, pues. Y entonces, ella había que enviar una propuesta por escrito. El interesado mandaba una propuesta por escrito y ella nunca lo ganaba. Tenía 6 veces intentándolo. Entonces le digo, vamos a hacer un ejercicio para buscar que lo hagas, pues vamos a hacerlo entre muchos. Pero a mí se me ocurrió más fácil todavía criticarle al sistema federal lo que estaba haciendo. Le digo, estás fomentando la lectura, estás premiando el fomento a la lectura, pero para premiarlo necesitas que alguien escriba. Y lo que escribe regularmente no te gusta. Entonces,
creo que estamos cometiendo un error grave. Necesitas incluir dentro del programa también la escritura, que sea fomento a la lectura y la escritura, porque estás exigiendo que por escrito te digan lo que estás fomentando, ¿no? Entonces, se cambió. O sea, ahora o en la última vez fue el Premio Nacional de Fomento a la Lectura y la Escritura. Pero le digo, creo que es una asignatura que a nosotros todavía nos falta echarlo a andar. O sea, en una de las sesiones de las salas o un momento de la sala necesitamos hacer el fomento a la escritura. Los muchachos no saben escribir tampoco. Esas son las competencias comunicativas, Chava. Leer y escribir son competencias comunicativas. No podemos desvirtuarlas, pues van encaminadas. No, claro, pero no lo estamos haciendo. O sea, no critico al sistema educativo. Pues, nosotros como salas de lectura no hemos llegado a eso todavía. Necesitamos incluir como asignatura junto con la escritura. O sea, estamos fomentando la lectura, qué bueno. Pero en una o dos de las sesiones al mes necesitamos poner una hora de creación. Ejercicios de escritura creativa. Que también, ¿no?, es fomentar la imaginación, ¿no? Sí, claro. Oye, Salvador, Lulú tiene hijos en 3 niveles. En 2 niveles, ¿no? Primaria y secundaria. Entonces, hablábamos de este efecto de imaginación, de darle lo que comentaba Nacho al final, y le preguntaba hace un momento a Lulú qué le parecía, ¿no? ¿Cómo ves tú esto de leer y escribir en tu experiencia, ¿no? Como madre de familia? ¿Has visto estos ejercicios que menciona Chava? O sea, los hacen. Yo puedo decir que sí lo hago, que sí lo hago en literatura, pero no muy seguido, la verdad. Perdón, Lulú. Pues mira, mis hijos leen porque yo lo hago con ellos. O sea, yo desde chiquitos les he inculcado eso, más que nada con el ejemplo. No tanto, vas a leer el libro. No, si ellos me ven con un libro, es mejor el ejemplo. Si ellos me ven o me escuchan. Por ejemplo, lo que decía hace rato Nacho, el hablarles, el moverles, por ejemplo, y el lobo venía, les llama más la atención, o el lobo dijo, cambiarles el tono de voz, ellos les entretiene como no tengas una idea y los metes realmente en la lectura, o sea, los envuelves. Entonces, el leerles en voz alta, cambiarles la manera en que ellos escuchan, ya después, por ejemplo, ellos ya van agarrando su propio ritmo, ¿no? Por ejemplo, a Diego, el más chiquito, que él está en tercero, su libro favorito es El Principito. Adrián es Alicia en el País de las Maravillas. Él también lo comentaba en otras ocasiones, que lo ven muy diferente a como nosotros lo interpretamos. O sea, ellos lo leen y lo captan muy diferente a como lo captamos nosotros. Y mi hijo de prepa, por ejemplo, ahorita estoy leyendo con él El Caballo de Troya. Ya es algo pues ya más elevado, más de ciencia ficción. Porque también si ya le cuento cuentos, como que ya me dice no. En cambio, la ciencia ficción como que lo atrae, le llama la atención y cuéntame más. Y lo pongo a leer, ¿no? Y eso también le sirve al momento de escribir. ¿Por qué? Porque dice, no, esto no se escribe así, se escribe así. ¿Por qué? Porque las letras las va viendo en el libro. Y sabe dónde va cada punto, dónde va cada coma, porque lo ve en el libro. Entonces les sirve. En la escuela no he visto, la verdad. Tal vez el de secundaria, que le encargaron 2 que 3 libros. Y ahorita el de primaria nos acaban de poner una cosa que se llama, se me olvidó, es un programa que tenemos que estar leyendo y contestando. Y la verdad es que se me hace muy bueno porque están inculcando en los niños que lean, pero sobre todo que sepan interpretar lo que leyeron, que comprendan. Entonces, de un tiempo para acá sí lo he visto que ha cambiado. Pero te estoy hablando de cuando empezó mi hijo más chiquito, el más grande, perdón, no había esta de que leyeran y comprendieran y contestaran. No lo había. Sí ha evolucionado. Y te digo, sí evoluciona mucho el hecho, los hace cambiar o los hace pensar, el hecho de que les cambies las voces, que les platiques. Bueno, a mí, en particular, a mí me ha funcionado, ¿no? Sí, de hecho, la lectura en voz alta es muy recomendable. Nosotros en las ferias del libro, te acordarás, Nacho, siempre hemos
hecho el experimento de que se lean entre ellos y lo recomendamos, ¿no? O sea, un libro, llévenlo a la hora del recreo, en el caso de la primaria, váyanselo pasando y van practicando no nada más la lectura en voz alta, ¿no? Están practicando más lazos todavía. Claro. Fíjense que tiene mucha razón lo que dice Salvador, ¿no? Y me parece una experiencia muy aleccionadora la de Lulú. Tiene mucho que ver ahí el ejemplo de los padres, ¿no? Para que se entusiasme el niño por ese objeto llamado libro, ¿no? Que ese libro tiene algo ahí adentro, tiene voces, tiene cosas, ¿no? El asunto de la escritura, yo no diría la escritura creativa, porque ya la escritura creativa como que le estamos imponiendo a la escritura algo muy, muy, muy más profundo, muy pesado, ¿no? Lo que escriban va a ser creativo. O sea, si tú les dices, yo por ejemplo en secundaria hago esto, yo en secundaria les digo, a ver, vamos a escribir el momento más vergonzoso que han pasado en su vida. Y entonces ya es una cosa que tiene que ver con ellos, pues no, ya no queremos que escriban un cuento ni nada, luego veremos lo del cuento, pero ahorita escríbanme lo peor que les ha pasado, ¿no? Entonces, entonces empiezan a pensar, no, pues la vez que engañé a mi amiguita, dice, porque le dije, y empiezan a salir cosas, ¿no? Es decir, y lo peor que hacen los profesores cuando hacen estos ejercicios es que empiezan a calificar la ortografía a los niños, ¿verdad? O sea, la ortografía va a venir después, ahorita lo que interesa es la imaginación. Entonces, ustedes, cuando tú recuerdas algo, cuando tú vas a evocar algún momento del pasado, ¿verdad? Ese es el ejercicio de la imaginación. O sea, estás imaginando algo que ocurrió, ¿verdad? Igual que si, por ejemplo, les dices, ¿quién de ustedes se ha quemado? ¿No? No, pues que yo me quemé con tal cosa, empiezan a platicar, ¿no? Porque es una cosa que muy vívida en ellos, ¿no? Bueno, a ver, escribe cómo fue que te quemaste, ¿no? No, pues ya empiezan a escribir, ¿no? Yo estaba en la cocina y cosas muy sencillas. O sea, son cosas muy sencillas, pero lo están haciendo con ganas de hacerlo, pues no porque tú le dijiste, me van a traer de tarea, no, pues, vamos a hacer algo divertido, ¿no? ¿Sí? O igual, pues, ¿cuál es la intención de hacer un diario, por ejemplo, ¿no? A ver, vamos a hacer un diario y vamos a escribir 3 renglones diarios, ¿verdad? De lo que les pasó, de lo más emocionante que les pasó o de lo peor que les pasó en un día. Lo significativo de un día, ustedes lo van a escribir en 3. Y vemos el diario, te revisamos el diario cada 15 días, ¿verdad? Entonces, pues uno no va a escribir, ¿verdad? Pero la gran mayoría le entra al toro, ¿sí? Con cosas como esas, tan sencillas. O sea, no les vamos a pedir que inventen un cuento de astronautas y de marcianos, ¿no? A lo mejor también, ¿verdad? Pero vamos a empezar con cosas que les muevan el alma a ellos, que les interese a ellos, ¿no? ¿Verdad? Y luego, a ver, bueno, pásale y léete tú, ¿verdad? Léenos cómo te quemaste, ¿verdad? O léenos. Luego les dices, pues, tu mejor paseo, tus mejores vacaciones. Pues yo que cuando mi papá nos llevó a Disneyland, pues escríbelo, pues. Y entonces ahí empiezan a ejercitar esta traslación del pensamiento y el ingenio, la imaginación a la escritura, ¿verdad? Es igual que enseñar a leer. O sea, es la misma moneda, son 2 caras de la misma moneda. La lectura también, o sea, la lectura, no les digas que se enamoren de la literatura, sino enséñales a leer, o sea, enséñales lectura, para que ellos se puedan enamorar. Porque evidentemente que leer literatura es muy bueno y te desarrolla muchas cosas, ¿no? Pero si no entras por la capacidad lectora, ¿verdad? Y con cosas sencillas. Miren, yo por ejemplo, leo el cuento de la Caperucita con los promotores de lectura. A ver, vamos a leer el cuento de la Caperucita y como decía Lourdes, ¿no? Ustedes hablen como habla el lobo. Ustedes son el lobo. Ustedes son la Caperucita. Ustedes son el leñador. Ustedes son la abuelita, ¿verdad? Entonces, háganme el papel de la abuelita, ¿no? ¿Verdad?
Por ejemplo, el papel del lobo haciendo la voz de la abuelita. O sea, está muy complicado, ¿no? O sea, el lobo, porque el lobo se viste de la abuelita y entonces hace la voz de la abuelita, pero no le sale bien, pues, porque es un lobo, pues, ¿no? Y al final, pues, se destapa, ¿no? Y dice, no, para comerte mejor, dice, no, y ya se lanza a comerse a la Caperucita. Esas cosas tan sencillas, ¿verdad? Es el principio de aprender a leer, ¿ok? Y a la vuelta de la esquina se van a encontrar fácilmente con que no solamente los textos dramáticos necesitan de inflexiones vocales, de intenciones, de volúmenes, de subrayar palabras, sino cualquier texto informativo, ¿verdad? Cualquier texto informativo requiere de subrayar los verbos, la acción de lo que están leyendo, ¿verdad? ¿Sí? México es un país que tiene bajos índices lectores, ¿ok? Subraya las palabras que quieres destacar. Subraya las palabras que se destacan a sí mismas en un texto, ¿verdad? Aprende a pausar. Yo les digo, vamos a leer un texto, ¿no? Tenemos una visión circular a la hora de leer. Ustedes identifican la puntuación antes de llegar a ella, porque ustedes van barriendo el texto, ¿no? Bueno, si tú ves que viene una coma, vamos a ponernos en modo coma. ¿Y cuál es el modo coma? El modo coma es una entonación de la voz, ¿sí? Durante muchos años visitamos Roma, Francia e Italia, ¿no? No puedes decir, durante muchos años visitamos Roma, Francia. No, tienes que hacer una entonación. Visitamos Roma, es suspenso ahí, no concluido, ¿no? Visitamos Roma, Francia y España. Ahí concluyo porque ahí hay un punto, ¿verdad? Entonces, la modulación vocal tiene que ver, es como música, pues, ¿verdad? Las entonaciones son diferentes en función, en este caso, de la puntuación. Enséñale la puntuación así y van a aprender a utilizar las comas y los puntos a la hora que escriban, porque van a ver que tiene una utilidad eso, ¿verdad? Ah, ok. Fuimos a Disneylandia, mi hermana, mi primo, mi tío, nunca concluye vocalmente. Y mi papá, ahí concluye, ¿no? Sí me explico. O sea, esta modulación vocal que uno hace tiene que ver con sonidos, ¿no? ¿Verdad? Yo no digo que sean necesariamente sonidos musicales, ¿verdad? Que son sonidos. Y estos sonidos implican algo, los sonidos, en función del papel que tienen las palabras, ¿verdad? Y en el papel que tiene la palabra, y mi tío, y mi tía, ¿verdad? Es un papel funcional, el que están jugando ahí, en el que son parte de algo que no ha concluido, ¿verdad? Estoy relatando un grupo que va a concluir hasta que diga mi papá, ¿sí? Mi tía, mi tío, mi hermana, mi mamá y mi papá. O sea, es otra modulación del sonido, ¿no? Entonces, enseñemos a leer así. Una vez yo me sorprendí mucho. Fuimos a un evento a Guaymas en ocasión de la celebración del natalicio de ¿cómo se llama, chava? El escritor guaymense. Edmundo Valadez. De Edmundo Valadez. Y estábamos con un grupo como de unos 400 chavos de secundaria y preparatoria. ¿No te tocó ir esa vez, chava? No. Creo que no, ¿verdad? Bueno, total que la gente que venía de la Secretaría de Cultura, del Conaculta, traía un lector que nos iba a leer un cuento de Edmundo Valadez, el famoso cuento de La muerte tiene permiso, ¿verdad? Entonces, ¡sajan! Que va saliendo el lector. Era Raimundo Capetillo, el actor. Entonces, este actor ya está viejo, ¿no? Pero pues es de los Capetillo, famosos toreros y actores. Y este cuate hizo una lectura, pues, teatral de la obra, ¿no? O sea, una lectura muy fregona. O sea, es una lectura que uno, cuando lo escuchas leerla, tú dices, puta, yo no sé leer. O sea, yo no sé leer así como lee este cuate, ¿verdad?
Y por eso digo yo que cuando te preguntan si sabes leer, tú di, pues yo sigo aprendiendo a leer, ¿no? O sea, yo sigo aprendiendo a leer porque cuando escucho a los poetas y cuando escucho a los actores, a los directores como Abigail Bojorquez, ¿no? Escuchen sus poemas leídos por él mismo, ¿no? O sea, te das cuenta de que uno está en babia, ¿no? O sea, no sé leer poemas, estoy aprendiendo a leer porque los escucho a ellos, ¿no? Y así es, y así es el asunto. Si los profesores no tienen el dominio de estas inflexiones vocales y no tienen noción de cómo utilizar el lenguaje para la comunicación humana, ¿verdad? Si difícilmente van a animar a sus estudiantes a leer. Hay un programa que estamos haciendo los escritores ahorita y se interrumpió por la pandemia de desarrollar talleres intensivos en las 7 normales del estado. O sea, capacitar en estos temas de arte, de literatura, de lectura y escritura a los futuros profesores, ¿verdad? Porque nos pasa igual, o sea, vas con los estudiantes de las normales, ¿verdad? Ponlos a leer en voz alta y bueno, pues ahí ves el fracaso del modelo educativo, ¿no? O sea, pues entonces tú dices, estos son los profesores que van a ir a enseñar, ¿no? Entonces, pues hay un problema, ¿no? O sea, hay un problema. Y bueno, pues este asunto de la enseñanza, de la lectura y la escritura pasa forzosamente por el arte, ¿verdad? Y ya, córtenme porque yo voy a seguir hablando. Sí, Nacho, y creo que con eso ya no, o sea, cerramos con lo que iniciaste para tener como una conclusión, ¿no? Hay mucho trabajo por hacer, lo compartíamos también en la plática de resiliencia, nada nos va a detener, tenemos que trabajar duro, pero creo que si los niños, déjame terminar el punto, si los niños les enseñas teatro, les enseñas música, van a batallar mucho menos a la hora de leer un texto tan sencillo como lo que decías, la tía, el tío, el hermano, el papá. Y entonces, pues ahí concluimos lo que nos decías al principio. Y ahora sí. Mami. Las 3 cosas, ¿cuáles eran? Es que se mencionaron 3 cosas, hacer, hacer y hacer. Y lo que estamos haciendo es recibirlos a ustedes, amigos, aquí en este espacio de lectura, de promoción, donde puedes conocer algunos autores y demás. Y es importante que tú que nos estás viendo en Facebook reflexiones sobre estos temas tan importantes y sepas que hay personas detrás que están haciendo, ¿verdad? Y lo menos que podemos hacer es apoyar este tipo de iniciativas, apoyar este tipo de propuestas. Y por supuesto, agradecer el apoyo que nos brindan. Tenemos un saludo aquí desde Trincheras, saludos desde la arqueológica Trincheras. Puro éxito, compañeros. Nuestro amigo Rogelio León, Cuquita Vilés, saludos, compañeros. Felicidades a Ignacio Mondaca. Pues ahí está, nuestra amiga Cuquita te manda a felicitar. Y la verdad, sí, tenemos mucho que hablar, pero vamos haciendo que este programa avance y sobre todo lo más importante, ¿no? Que podamos nosotros crear la dinámica. Y ahora sí de hablar de tu parte como escritor. Creo que tienes una posición, pues a lo mejor puedo pensar como, has estado en todos los puntos, pues. Entonces, creo que eso también es bien importante, ¿no? Y considero que tu trabajo, o sea, tu trabajo te ha costado no estar en todas partes, pero tu trabajo como escritor creo que también pasa por una revisión muy exhaustiva de tu parte porque estás en todos lados, ¿no? Y eso definitivamente te influye. O sea, estás desde los que posiblemente te van a leer, estás como editor, estás también como de alguna manera creando esfuerzos conjuntamente con un grupo de escritores a nivel Sonora, realizando y elaborando actividades de promoción de la literatura sonorense. Entonces, que con eso no me gusta, de verdad, necesitamos cerrar nosotros con pues la promoción del festival el FILSON, pues, el Festival Internacional de Literatura Sonora, que es un esfuerzo que sin lugar a dudas, con tu liderazgo, junto obviamente con otros dos liderazgos, 2 asociaciones, pues se está haciendo. Entonces, a mí me gustaría centrarme ahorita en lo que es tu producción literaria, tu producción como escritor, que eso también es muy valioso para nosotros. Siempre de broma lo dice Ignacio, dice,
ahí les voy a dejar ese libro para que se duerman, ¿no? Así me dijo la primera vez que me dio un libro y no dormí hasta que lo terminé. Tiene una serie de cuentos también muy entretenidos y tampoco me dieron sueño, pero dice, ay, nomás por si tienes problemas de insomnio, te dice. Si tienes problemas de insomnio, lee mi libro, te dice. Y nunca me ha pasado eso. Realmente es un libro que vale mucho la pena leer, ¿no? O sea, no sé, Gloria, ¿quieres comentar algo? Sí, bueno, Ignacio estuvo con nosotros, con los covacheños. ¿Hace cuánto estuvo? Pues ha estado hace 3 años, 2 años. Fue un 2018, ¿no? fue un éxito. Lo vamos a volver a repetir. Dicen que nada sucede igual, sino que se mejora. Así que lo vamos a volver a hacer. Pero este libro precisamente lo utilizamos en la materia de literatura. Yo no olvido cuando los muchachos leímos precisamente, ¿cómo se llama? Es el primero, creo. Made in China. Sí, ese, lo leímos. Y bueno, hicimos nuestra propia interpretación y lo comentamos. Y cuando llegó Ignacio ahí en el lugar donde estuvimos en Infoculta y que dijo, no, pero esto fue así. Hasta gritaron, de verdad, yo no se me olvida cuando gritaron, no puede ser, eso no es así. Entonces, es bien fregón el que nos acompañe el día de hoy y que él también nos pueda mostrar un poquito de lo que está plasmado en este libro, que es una de sus obras. Así y es. que qué fregón, yo me siento muy contenta de que estés aquí con nosotros, Ignacio, de que podamos preguntarte y que podamos aprender de todo lo que tú estás haciendo. No, pues, les agradezco mucho los comentarios. A mí me hubiera gustado que cuando en segundo año de primaria me saqué un premio de ortografía en ortografía en la primaria en segundo año, ¿no? Y luego después en quinto año me saqué un premio regional de ortografía. Nadie me dijo, dedícate a las letras, dedícate a la escritura, que es lo tuyo, ¿no? Me hubiera gustado mucho que alguien me dijera eso. Y tal vez por esa razón yo me considero un escritor tardío. Empecé a escribir literatura a los 36 años. Empecé a escribir cuento y a publicar cuento. Siempre me ha fascinado el cuento porque yo vengo de una familia de profesores. Y en mi casa siempre había libros y había libros de geografía que me encantaban porque traían figuras de dibujos de romanos y de países, Italia, el Imperio Romano. Todas esas cosas me fascinaba verlas y sobre todo la biología. Mi padre era maestro de biología, tenía libros de animales que nunca había pensado que podían existir y todas esas cosas me despertaban mucho interés por los libros, ¿no? Por lo que los libros nos pudieran enseñar. Y por algunas razones, pues yo escribí artículos sobre política y sobre economía y otras cosas. Pero ya entrado en años me puse a escribir cuentos y por allá del 99 participé en un concurso en la Ciudad de México que patrocinó el periódico Reforma. Y era un concurso donde el tema era el piano. Y yo escribí un cuento que se llama El Pianoforte, ¿no? Que es una variedad de piano que se tocaba en 1700, 1800. Beethoven tenía un pianoforte, ¿no? Y un piano con una cola inmensa. Y bueno, escribí ese cuento y gané el cuarto lugar en ese concurso. Pero gané el cuarto lugar entre 500 participantes. Entonces yo dije, pues no debe estar tan mal el cuento, ¿verdad? Porque, pues, quedar en cuarto lugar entre 500, pues ya era, me decía algo a mí, ¿no? Y eso me animó mucho a seguir escribiendo cuento. Y hasta 2004 pude concursar con un libro ganador, que fue Relatos de Ocio, ¿no? Este libro. Estoy diciendo esto para llegar a la venta de mi libro más reciente. Está cerrado tu micrófono. Sí, a ver, te digo, a ver el libro, el primero. Relatos de Ocio. Ese es de colecciones. Sí, ya no hay, está agotadísimo. Yo apenas estaba ambientándome aquí en Hermosillo cuando entré al concurso, pero ya había concursado en años anteriores, ¿no?
Y si bien yo he ganado 3 veces el concurso de cuento, ¿verdad? Le voy a decir que son muchas más las veces que he perdido, ¿verdad? O sea, esto de hacer y hacer y hacer, creo que es una cosa con la que yo coincido mucho porque aprendí a ganar concursos, porque aprendí a perder. O sea, y yo pierdo un concurso y no crean que engüero el libro y ahí lo trabajo otra vez y lo reviso, lo rehago y tiro cosas que veo que no funcionan y invento otras que a lo mejor funcionan, ¿no? Y el libro se va afinando y vuelvo a participar el año siguiente y vuelvo a perder y vuelvo a tomar el libro y lo vuelvo a revisar. Ese cuento que mencionas, Gloria, que viene en Instrucciones para asesinar a Julio Cortázar, yo lo metí en este libro que ganó el concurso en 2017, pero ese cuento lo escribí en 2009. Y la primera vez que lo leí en público, en un encuentro, le pregunté a Claudia Reina, una escritora que escribe cuento muy bien, por cierto, le dije, oye, ¿oíste mi cuento? Sí, me dijo, no lo entendí. O sea, no lo entendió. Entonces yo dije, pues algo está mal en este cuento, ¿no? O sea, yo no, cuando alguien critica algo de lo que yo escribo, no crean que yo me enojo, al contrario, agradezco mucho que me digan. Y a partir de eso, miren, yo lo empecé a trabajar el cuento y lo rehice y lo volví a hacer. Y de pronto quedó un cuento más complicado, ¿no? Como es este de Made in China, ¿no? Que es el primero de este libro, ¿no? Pero siento que es uno de los mejores cuentos que he escrito, ¿verdad? Pero por eso, porque lo he trabajado tanto que finalmente queda algo rescatable, pues, de él, ¿no? Y ese es el caso de los libros. Yo he escrito, pues, yo creo que unos 12 libros a la fecha, ¿verdad? Y no crean que estoy desesperado por publicarlos. O sea, tengo el libro ese de ensayos que obtuvo mención honorífica en 2017 y luego mi libro de poesía. En La Paz, ¿verdad? En Ensenada, ¿dónde fue? No, ese de ensayo fue acá, ¿no? El de poesía fue en La Paz, el Premio Regional de Poesía La Paz. Quedé con mención honorífica. Me ganó un cuate que después me dieron ganas de asesinarlo, pero no me atreví. Me ganó precisamente Alfonso Oregel. Sí, sí. Pues Alfonso Oregel ganó ese concurso. Te informaron. Yo estaba contigo cuando te informaron ahí, que dijiste, sí, cierto. Fíjate que cuando fui a la Feria de Mochis el año pasado, a finales del año pasado, el Alfonso presentó mi libro y ahí yo les confesé a los lectores que estaban en la presentación del libro que era mi candidato a asesinarlo, ¿no? Era el primero de la lista. Me había ganado ese cuento, ¿no? Seguía el volumen 2, Instrucciones para asesinar a Alfonso Oregel. Ahora el título de este libro, que por cierto tiene el gran honor de ser el libro que ha vendido más en una presentación, gracias desde luego a ustedes, ¿no? Que tuvimos una venta entre los estudiantes de colegio bachilleres de 186 libros, ¿no? O sea que, y eso es lo que me da mucho ánimo para burlarme frente a Carlos Sánchez, ¿no? Digo, yo te gané en venta de libros, ¿no? Oye, pues es mi compa, ¿no? Me encanta la foto cuando estás así con, dando, escribiéndoles a los chicos, ¿no? Firmando libros. Firmando y que se ve así toda la fila. Una cola. Me encanta. No, hombre, me sentía Javier Velasco cuando estaba firmando libros en el Covach. No, de veras, a mí me sorprendió mucho, fíjate, cuando Javier Velasco lo invitamos a la Feria del Libro de Hermosillo, nos dijo, pero quiero que tengan abierta la feria hasta las 11, dijo. ¿Por qué? Pues para poder atender a toda la gente que va a comprar mi libro, nos dijo, ¿no? Y nosotros dijimos, que no, que simple, ¿no? O sea, hombre, cuando terminó su presentación, ya estaba una cola así inmensa, tenía una cola así inmensa, y me llamó mucho la atención porque él no es como muchos escritores, ¿no? Que te ponen un garabato y ahí te despachan, ¿no? No, sino que se queda platicando y la gente que le pregunta, le contesta con toda propiedad y charla con ellos y ¿cómo te llamas? Y así, o sea, y a pesar de que tiene el colón,
le dedica tiempo a cada uno de los lectores. Eso fue para mí un aprendizaje, ¿no? Porque yo lo veía así como muy fantoche, ¿no? En realidad es un tipo muy auténtico, ¿no? Más allá de que pide una botella de whisky para sus presentaciones, es muy auténtico. Muy abusado. Sí. Entonces, pues miren, pues desde luego la gente que esté interesada, puede ponerse en contacto conmigo a través de Facebook o con ustedes también a través de Facebook, quien quiera leer mi libro. Yo estoy ahorita preparando un cuarto libro de cuentos y quiero hacer una antología con los 4 libros de cuentos que tengo escritos, incluyendo estos 3, y dedicarme a otros géneros, ¿verdad? Me interesa mucho, tengo muchos proyectos de poesía y desde luego de novela, que es el gran reto que tengo por resolver. Yo a la fecha he escrito un par de novelas que no he publicado, ¿verdad? Y quiero publicarlas y quiero mejorarlas y quiero hacerlas competitivas, ¿no? Así que si les interesa conocer un poco de lo que yo escribo, ¿verdad? El título del libro, que es Instrucciones para asesinar a Julio Cortázar, pues es un poco provocador este título, ¿verdad? Pero en realidad, como les he explicado, se trata de un homenaje a uno de los escritores que más admiro, ¿verdad? Y el término de instrucciones viene de uno de los títulos o de los subtítulos de uno de sus libros, ¿verdad? Y yo pues hago una especie de paráfrasis con instrucciones, ¿verdad? Y las referencias que van a encontrar ustedes a mi admiración por Julio Cortázar en el interior de los cuentos, pues también a lo mejor los invita a conocer a este gran escritor argentino a quien admiro mucho. Si tengo que recomendar un libro de Julio Cortázar, yo siempre recomiendo El Perseguidor, que es uno de los libros que se me hace que tienen mayor densidad de estilo literario y todo el talento de Julio Cortázar en ese libro. A mí me parece que más que en Rayuela, ¿no? Que es su gran novela y su novela, digamos, más reconocida, ¿no? No sé si es la que le gustaba más a él, pero yo recomiendo El Perseguidor. Ya con Rayuela. Marijo es la única que ha leído Rayuela en esta sala, que ha soportado el ritmo tan denso de Rayuela. Chava, ¿no? Y por supuesto, Chava, ¿no? Pero pues igual. Chava, yo también leí. ¿Sabes? O sea, no. A mí me dio la maestra Sonia Sotomayor, me dio literatura en la preparatoria de la Universidad de Sonora. Y ella quería que leyéramos Rayuela y no me interesaba más que leyéramos Rayuela. Y pobrecita, pero la botamos de nuestro grupo, de lo cual me arrepiento ahora, ¿no? Pero cambiamos de maestro. Eran tiempos muy altisonantes aquellos, ¿no? Y eran tiempos también de mucha lectura en la universidad, ¿no? Y aparte era el grupo el grupo, ¿cómo se llama? ¿Uno punto qué se llamaba? ¿Cómo el grupo en el que estaba? ¿A ese se refiere o era otro? Punto 14 era, ¿no? Era una librería y era un grupo de escritores y investigadores que vinieron de la Ciudad de México. Oye, bueno, está levantando ahí el dedito Chava, nomás que quiero decirles a los, allá está Lulú también con un libro. Si usted está interesado, envíanos un mensaje. Aquí en Nogales tenemos 9 ejemplares y ahorita vamos a regalar que nos envíen un mensaje, sí. Y bueno, nosotros les llevamos el libro, ahí sí. le decimos el precio, y esta noche pues vamos a regalar ejemplar. Sí, al primero que nos ponga el nombre del cuento que mencionamos, ahí no más, el que ponga ahí el cuento que mencionamos de Ignacio Mondaca. ¿Cuál libro mostraste ahí, Lulú? No vi el título. ¿Es El Perseguidor? No. A ver. Nicaragua. Nicaragua se llama. Es Nicaragua tan violentamente dulce. ¿Ya lo terminaste? ¿Se acuerdan que les dije? Sí. En eso estoy terminado. Pero la verdad es que, no, espérate, lo leo por pedacitos, porque como también leo con mis hijos y eso, lo leo como que, me gusta como que saborearlo, o sea, paso a pasito.
pero me enamoré de él por ese día que habló Marijó de él, ¿se acuerdan? Que hizo muy suyo ese libro. Entonces, por eso me enamoré de este escritor, y por eso la intención de leerlo, ¿no? Pero fue por Marijó, por ese día que estuvo hablando del libro y de hacerlo tan suyo, ¿no? Ya lo dijo hace rato, hablaba es una mala influencia para hacernos leer a chicos y grandes. Sí, Ya tenemos muy mala influencia. Chava, nomás voy a decir el ganador y te doy el uso de la voz, ¿te parece? Elmer, gracias otra vez, Made in China, exacto. Otro libro que se gana, ya se está haciendo biblioteca este amigo. La verdad es una manera de agradecerles el favor de su atención. Gracias, Elmers, y te vamos a hacer llegar este ejemplar, pero tenemos 9 más. Y hay 186 que todavía están rolando aquí en Nogales, entonces no te lo vas a topar. Entonces, de verdad, vale mucho la pena. Mándanos mensaje o busca Ignacio Mondaca y vas a, y puedes contactarlo a través de redes sociales. Perdón, Salvador. Sí, como siempre que se habla de un escritor o escritora sonorense, hacemos la recomendación de por lo menos uno de sus cuentos, ¿no? De Sonia Sotomayor, ahorita que estaba diciendo Nacho, tiene novela y tiene cuentos, pero si lo quieren leer rápido, si la quieren conocer rápido, la recomendación es La Yaqui, un cuento. Okay. Es un tema de mucha actualidad. Muy bien. Very good. Muy bien, vamos ahora al último punto del plan que hicimos de esta plática, que como les digo, la verdad, ha sido muy, muy, muy fructífera. Siento yo que nos ha puesto a reflexionar en algunos puntos que debemos de poner en práctica también. Y yo me quedé con ganas de que nos leyeras un pedazo del cuento, Nacho, pero igual para no extender más, lo vamos a dejar para la próxima y que nos puedas leernos un fragmento de tu libro. De verdad, yo se lo recomiendo. Es una recomendación garantizada. ¿Cómo les puedo decir? Realmente puede parecer muy también nuestro querido Ignacio, ¿no? Pero en realidad es muy profundo, ¿no? A mí me gusta mucho leer a Ignacio Mondaca, ¿no? Entonces, se los recomiendo ampliamente. No sé, me transmite mucha reflexión, ¿no? al mismo tiempo. Y quisiera hablarles dar la entrada para que Ignacio nos platique del Festival Internacional de Literatura Sonora 2020. Yo creo que es algo que se hace como un esfuerzo en común y que verdaderamente muestra la gran capacidad de sinergia que se puede lograr en toda una comunidad a nivel estado, ¿no? O sea, toda la comunidad de escritores y promotores y mediadores y bueno, toda una gran comunidad de artistas y de intelectuales en nuestro estado unidos. Eso se me hace a mí que independientemente de la pandemia me da la impresión de que se va a seguir repitiendo. Presiento que viene un exitazo ahí, ¿no? En la Feria Internacional de Literatura Sonora 2020. Nacho, voy a poner la imagen, bueno, para la que publicaste ayer antier, ¿no? Sí, ajá. Ok. Bueno, cierro nada más esto de lo de mi libro. Okay. Para decir que la mayor parte de mis cuentos no se ubican en Sonora, ¿no? Que es una característica que tiene mi literatura, ¿no? No está escrita de Sonora para los sonorenses, sino que está escrita pensando en otros lectores de otras partes, incluso de otros países, ¿no? El único cuento que hay en este libro que habla sobre Sonora es un cuento que habla sobre Nogales, casualmente, y es un cuento que se llama Nochita. Y es un cuento que pues parte de una realidad muy dura que vemos ahora, que es la vida de los indigentes, ¿no? Pero pues ahí tiene algunos elementos que a lo mejor le gustan a los lectores. ¿Vas a poner la imagen del festival? Sí, ya nos quedan 8 ejemplares, ¿eh? Me veo bien. Bueno, ok, ya vendimos uno. Perfecto. Ya nos pidieron uno, ¿eh? Ya quedaron otro ahí, Lulu ya dijo, yo quiero uno, dijo, y sí, cierto, la vez pasada nos ganaron el de Silvia Manríquez y se quedó con las ganas. Pero sí, aquí te lo hacemos llegar. Entonces, cuando vayamos para allá, le prometo ponerle el gancho. A mí me firmas este libro. Ah, no, me lo debes. Cuando venga, me lo autografía, por favor. Sí. Me das autógrafo ahí. Ahí está, mi querido Ignacio. Ah, qué bonito póster. Fíjense que yo lo que digo es que ojalá que no se repita este festival, porque el Festival Internacional de Literatura surge como una necesidad ante la ausencia de los festivales presenciales que organizan los escritores en Sonora.
Letras del Norte de Rubén Meneses organiza las jornadas binacionales de literatura. Es el evento más antiguo y es un evento que fundó Abigail Bojorquez. Luego está bajo el asedio de los signos, Encuentro Internacional de Escritores en Ciudad Obregón, y el Festival de la Palabra que organizamos nosotros, los escritores de Sonora, aquí en Hermosillo. Ninguno de estos encuentros se pudo hacer este año. Entonces, ¿qué hicimos? Nos juntamos vía Zoom y empezamos a discutir y a platicar qué opciones podíamos implementar para evitar que se nos fuera en blanco el año. Puede ser decir que no hubiera un evento. Vieron que se suspendió la Feria del Libro de Hermosillo, ¿no? Entonces, de alguna manera el Festival Internacional de Literatura atiende a una respuesta a esa ausencia de eventos presenciales. Y fíjense una cosa, cuando empezamos a platicar esto nos dimos cuenta de que podíamos ya no solamente pensar en los escritores que generalmente nos acompañan de diversos puntos de Sonora o de otras partes del país, sino que pensamos en incluir escritores de otros países. Y entonces fue como surge la idea de tener un panel de literatura de España, como surge la idea de tener un panel sobre literatura chicana y tener escritores como Mario Meléndez, que va a dar un taller el sábado 21 de noviembre, no se lo pierdan en la mañana. Es un taller que habla de los cuatro grandes poetas chilenos, varones, ¿no? Pablo Neruda, Vicente Huidobro, Nicanor Parra, Gonzalo Rojas. Va a ser fantástico este taller. Pero fíjense, entonces el festival nos permite traer a Emilio Coco de Italia, a Jan Portante de Luxemburgo, a François Roy de Canadá, ¿verdad? Y de aquí de los locales, pues no es menor el cartel. Vamos a tener, además de Paco Ignacio Taibo, vamos a tener a Agustín Ramos, vamos a tener a Francisco Prieto, Marisa Trejo Sirven, vamos a tener a Jorge Ortega, vamos a tener a Armando Alanís, vamos a tener, pues, ¿quién más? Se me olvidan los nombres porque son 100 escritores los que van a participar en el festival. Y claro, pues nos trae vueltos locos a los organizadores porque es la primera vez que hacemos una cosa así y nos estamos dando cuenta de que en realidad es muy complicado. Tanto unir voluntades, unir los mismos videos de la gente que va a participar o coordinar a la gente que va a participar en vivo. Vamos a tener también a Imanol Canellada con un libro del Fondo de Cultura Económica que acaba de publicar, que se llama Espectáculo para Avestruces. En fin, pues luego hay escritores de por lo menos 12 o 13 estados de la República que están representados en el festival. Sé que se me están olvidando nombres importantes, ¿verdad? Los organizadores, tanto Rubén Meneses, Juan Mans y Ismael Serna, que a través de la Dirección de Cultura de Cajeme, de donde es director actualmente, pues nos ha puesto sobre la mesa también condiciones para poder hacerlo, ¿no? Y se va a difundir a través de las redes de Cultura Cajeme, ahí como dice en el póster. Esperen el programa, ¿verdad? Yo creo que a más tardar el lunes ya va a salir y el jueves arrancamos. Desde luego no quiero que se me olvide que el sábado 14 tendremos a Isaac y a Gloria en un maravilloso taller sobre experiencias y dinámicas lectoras y cómo su experiencia para formar lectores, que va a ser un taller a las 10 de la mañana del sábado 14. Creo que pues complementa, Nacho, de alguna manera complementa el trabajo de la lectoescritura, ¿no? así es. Yo insisto, yo presiento que sí se va a repetir. A lo mejor dices tú, no, que se hagan los festivales que hacen y también así para hacer. Bueno. A mí me encanta la idea porque son 3, a lo mejor es la misma comunidad, pero sí hay pequeñas diferencias y que haya uno solo, a mí me pareció maravilloso, la verdad. Entonces, yo cuando termino de organizar el Festival de la Palabra, lo que quiero es irme de este planeta para hacer otro festival. De hecho, la próxima semana no hay sesión del viernes porque todos nos vamos al taller el sábado. todo el equipo. Todo el equipo. Bien, ahí vamos a estar, seguro. Todos los que han estado
y que están en nuestros diferentes clubes de lectura, pues nos van a acompañar y todos los amigos, familia, todos queremos que estén ahí. Y sabemos que yo sí estoy nerviosa, yo siempre me pongo nerviosa de cualquier cosa y yo creo que pues va a ser una experiencia muy, muy padre, muy fregona, que va a quedar para nuestra historia como sala de lectura La Pirinola, de tener este honor, ¿no? De participar pues en este gran festival. Así que pues le agradecemos la confianza y pues ya saben, los pirinolos estamos ya en la ¿cómo? Así nos bautizó el Omar Bravo, los pirinolos. Oye, déjame tomar una foto, ¿no? Sí, ¿cómo no? Vamos a reírnos. Ya tomé algunas, ¿eh? Vamos a ponernos como si estuviéramos contentos, ¿eh? Ahí va, espérense. Ok. Ahorita okay. Vamos, déjenme compartir, ahorita los tengo ustedes en pantalla completa. Sí. Ahora los voy a poner en pantalla, ok. Vamos a tomar otra, ¿eh? Ahora sí los veo más clarito. Y los amigos que nos están viendo en Facebook dicen, ¿por qué? Estos locos van a decir, ¿no? Gracias amigos de la Sala de Lectura La Pirinola. Hemos concluido una sesión. Gracias por invitarme. Con nuestro invitado muy especial. Te agradecemos mucho tu entusiasmo, tus consejos y sobre todo, pues, el tema que abordamos. La verdad, creo que sí vamos hacia una nueva cultura del libro y espero y tengo mucha fe, fíjate. Hay madres de familia como Lulú que tienen esa visión muy clara y hay jóvenes que tienen este ímpetu que los caracteriza como Marijó, que dice, es que no se preocupen, aquí estamos, o sea, vamos a seguir difundiendo y eso. Y hay personas como tú que tienen tanto camino recorrido, como Salvador también, por supuesto, que pareciera que no hay luz al final del camino, pero realmente ustedes la han construido, ¿no? Ustedes siguen haciéndose valer por todo este tiempo y eso es algo que verdaderamente es digno de admiración. Muchas felicidades, Ignacio, muchas gracias. Okay. Muchas gracias a los miembros de la sala de lectura, no me gusta decirles el apodo del Omar. Gracias, Salvador, gracias, Marijó, Almita, Lulú. Me siento muy bien, muy arropado, no sé, si hay algún comentario. Elmers, gracias, de verdad, gracias por estar con nosotros y gracias a todos los que nos acompañaron. Recuerden que pueden encontrar más libros de Ignacio Moraca en sus redes sociales, que pueden mandarnos mensajes si es que quieren adquirir alguno, ya quedan 8 nada más, y también de que nos sigan en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias, amigos de la sala de lectura, nos despedimos, buenas noches. Nacho, muchas gracias. Descansen, gracias por invitar. Un abrazo a todos. Gracias, Nacho, bye.